Hola a todos, ¿cómo están? Estamos empezando ahora mismo en unos momentos, solamente estamos esperando a que terminen de ingresar las personas que están en la sala de espera y ahora empezamos. A ver, creo que ya se puede ver el video. Víctor, ¿estás por ahí? Hola. Sí, por aquí estoy, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos los que ya se conectaron a la transmisión, tanto en Facebook Live como aquí en Zoom Live. Normalmente les preguntamos a todos los que se unen a la transmisión, cuéntenos un poco para ir conociéndonos aquí en este live, que son, bueno, ya somos unos cientos de personas, pero igual coméntenos en el chat desde qué país nos sintonizan, también desde cuál es el rol que tienen, si son desarrolladores de full stack, data scientists, arquitectos de software, si son no sé, data engineers. Cuéntenos un poco qué roles tienen para irnos conociendo un poco mientras todavía dejamos que llegue un poquito de gente. Tenemos gente de México, Web Development, de Perú, pero no, se empezó a llenar el chat, ahora sí no puedo leer nada. Bastante gente full stack también, ¿ah? Ah, nos ponen Merlin también, como mucho, mucho más a detalle. Ahí. Solo estamos dando un par de minutos más a que terminen de conectar las personas que están todavía en la sala de espera, pero ahí nos vamos conociendo. Ingenieros de datos desde Costa Rica, desde Argentina un DevOps, ¿vale? Hay una persona que queda entrevistado, mira tú. Un poquito de todo. Eh, Perfecto, hay mucha gente de México, gente de Santiago, gente de Argentina, iOS. No, sí, de verdad que un poco de todo. Bastante variado el grupo de hoy, ¿eh, Víctor? Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, ahí tienes un compatriota también por ahí. Sí, en venezolano en Ecuador. Me había leído un segundo venezolano por ahí. Bueno, nada, muchas gracias a todos por conectarse. Para los que sea la primera vez que se estén conectando a un webinar de Talently, les vamos a contar un poco qué es lo que hacemos aquí en Talently también. El tema sí principal del día de hoy es hablar mucho sobre qué tendencias están habiendo en el mundo de los nuevos frameworks que se vienen, nuevas herramientas en tech, qué lenguajes son los que están pagando mucho más este año comparado con el año pasado, qué tanta diferencia hay. Siempre vamos a hablar de eso también a nivel de no solamente tendencias, sino también qué es lo que está pidiendo el mercado a los nuevos profesionales de software. Entonces vamos a hablar un poco de eso en general. Para los que se cuentan por primera vez un webinar de Talently, mi nombre es Pedro Pérez, yo soy la persona que se encargada de la parte de admisiones aquí en Talently. Tenemos como invitado y le quiero agradecer un montón a Víctor que está conectado el día de hoy porque él de hecho vive en España y para él son como la 1 de la mañana, así que le quiero Sí, agradecer un montón. Y nada, Víctor, muchas gracias por venir. Preséntate un poco para que también te conozcan. sí, claro. Un gusto conocerlos a todos, a todas las personas que se están integrando al live del día de hoy. Tal cual, mi nombre es Víctor Contreras y lo que he tenido pues es más que nada experiencia en el área de reclutamiento IT durante ya en realidad unos 5 años y pues bueno, sí me encantaría poderles presentar un poco acerca de cómo se ha movido toda esta información y cómo se está moviendo el mercado actualmente. Si no es problema, voy a compartir mi pantalla justamente para que podamos ver un Sí, poco la información. sí, sí, para también irles contando a las personas que por primera vez se están uniendo a un webinar de Talently como tal, en la parte de abajo del Zoom Live tienen una barra que, bueno, una opción que dice Q&A, o si lo tienen en español, preguntas y respuestas. Ahí, por favor, cualquier pregunta que tengan sobre el contenido, sobre Talently, pueden hacerla por ese medio. Solo para darles contexto también, lo que hacemos en Talently es básicamente, somos una aceleradora de carreras para personas que vienen del mundo de software. Básicamente, trabajamos de la mano contigo para conseguir un trabajo remoto internacional. Entonces, ese es nuestro gran objetivo, porque de hecho, a nivel internacional, pues la gente de la India nos ha ganado un poco la carrera en Estados Unidos, no solo remotos, hay mucha gente recolocada en Estados Unidos también, Canadá. Entonces, lo que hacemos es poner gente de toda Latinoamérica, desde Chile, Argentina hasta México, pues colocarlos en empresas competitivas.
tanto startups como corporativas, trabajar de la mano contigo para que consigas ese trabajo remoto internacional, ya sea en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. Vamos a ver un poco de todo durante el día de hoy. Y nada, Víctor, nos comentas un poco también de qué va el contenido del día de hoy. Sí, no, claro, por supuesto. Les comento un poco. Justamente lo que queremos el día de hoy es poder explicarles cómo pueden seguir aumentando sus ingresos y avanzar en su carrera a nivel de tech. Directamente, pues tomando un poco los insights de mercado y un poco de la experiencia que he tenido hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar sin más demora. Con respecto a la temática que vamos a trabajar el día de hoy, pues lo que pueden ver, lenguajes y frameworks mejor pagados, cómo entrar en un mercado remoto a nivel de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Una diferencia o unas preguntas que me han hecho en varias oportunidades, que es, ¿qué es más importante si una certificación o un curso libre? Eso lo vamos a ir también conversando. ¿Qué tanto inglés debo saber para ingresar en un mercado internacional? Y finalmente, pues bueno, un tema de nuevas tendencias del mercado tech en el año 2021, en este primer trimestre, ¿no? Así que bueno, con respecto a este live, sí comentarles que esto es una continuación de un live que tuvimos hace unos meses, hace un par de meses, que trataba justamente el tema de los salarios y la distribución salarial en el año 2020. Ahí tuvimos una muestra de unas 7.000 personas. Durante este primer trimestre del año, pues hay unas 3.000. Y sí hay algunas cosas que han cambiado un poco, otras, pues bueno, están, y se las voy a ir comentando poco a poco. Con respecto a las personas que han postulado dentro de Talent, pues bueno, les puedo comentar personas que en el año 2020 obviamente pues tenemos una mayor cantidad, principalmente de México, de Colombia, y en este año 2021, si bien pues la cosa ha cambiado un poco, la tendencia está cambiando un poco, pues sí, Colombia y México se mantienen como los países que quizás están más orientados o que están más, sí, más orientados a postular esta clase de oportunidades a nivel internacional. Con respecto a los roles que buscan cambiar o que buscan mejorar sus carreras, pues en realidad la tendencia entre el 2020 y el 2021 se mantiene bastante similar. Como pueden ver, las variaciones son de décimas dentro de los porcentajes normales: full stack, backends, frontends, mobiles, QA, y el espacio en morado que pueden ver en estos gráficos que nos falta son los de los DevOps. Entonces, bueno, esto se mantiene más o menos igual al año 2020 en cuanto a interés, por ejemplo, de cambiar en el mercado. Con respecto al seniority que estamos viendo, sí hay una variación pues un poco más importante en la cantidad de personas que están aplicando pues a distintos programas de formación, como lo está Lely. En este caso, pues en el 2021 podemos ver que hay una mayor concentración de personas a nivel de Junior 2. Ya les voy a explicar qué significa esta categoría. Junior 2 son las personas que tienen entre 0 y 1 año de experiencia. Los junior estamos tomándolo en cuenta como que son personas con 2 años de experiencia. Mid senior comprende a los profesionales entre 3 y 4 años, y los senior de 5 años en adelante. Todo lo que entre ahí. Entonces, bueno, esto sí se ha mantenido un poco distinto. Bueno, ha comenzado a cambiar. Con respecto a cuando analizamos o cuando hacemos un análisis de salarios por tecnologías, pues sí es importante nuevamente hacer la acotación de que esto es una continuación de trabajo anterior y de un estudio que hemos ido realizando, pues, de 7.000 personas en el año 2020 y 3.000 en este año 2021. Entonces, vamos a ver una variación. Como pueden ver, las tres tecnologías más influyentes dentro de Latinoamérica en el año 2020 fueron Rust, Go y Swift. Rust, con una influencia de 7 veces, pues sí, una influencia, o que es 7 veces más probable que consigas un salario por encima de los $3.000 con Rust. En el caso de Golang ha sido de 2.8 y en el caso de Swift ha sido de 1.95. En el Pequeña, año pequeña 2021 la corrección. jerarquía se ha mantenido. Perdón, Víctor, solo Sí, para dar contexto, por si acaso son salarios mensuales, para que, salarios mensuales por encima de los $3.000 para este tipo de lenguajes, R, bueno, Rust, perdón, Go y Swift. El monto de abajo está en dólares mensuales, por si acaso. muy buena cotación. Pero sí, este año lo que ha cambiado un poco no es un tanto el tema de jerarquía, porque Rust y Go se mantienen igualmente liderando pues todo este espacio. Pero sí, Swift ha cambiado un poco, y quien ha tomado la posición en este momento es TypeScript como una de las tres tecnologías más influyentes para Latinoamérica en este punto. Vamos a chequear antes de continuar un par de preguntas que tenemos aquí en nuestro chat y vamos a ver cómo podemos irlas respondiendo.
Sí, solamente un favor para las personas que están Em, preguntando, preferimos que pregunten por la sección de Q&A, preguntas y respuestas, no por el chat porque ahí se nos mezcla y no podemos contestar todas. Por favor, pregunten por la sección de preguntas y respuestas de Zoom Live y si están en Facebook a través de los comentarios para poder alcanzar todas. Víctor, había una pregunta sobre dónde sacamos la data para que la puedas tener a la mano. ¿Dónde está la sección, Luis Miguel? Si estás en Zoom Live, pues en la parte de abajo, donde sale, bueno, participantes, sale cuya, sí, bien, ya lo veo. Bueno, listo, Víctor. Preguntaban de dónde sacamos la data. Sí. Vale, perfecto. La data la sacamos directamente de una sección llamada, bueno, sí, de un formulario que nosotros utilizamos dentro de Talali. Es un formulario que se está actualizando constantemente todos los días y bueno, vamos viendo cómo se está moviendo el mercado en función de diferentes variables, rangos salariales, tecnologías que están utilizando. Es bastante, pues bastante extensivo este cuestionario y honestamente pues nos ha dado un montón de información pues bastante interesante. Con respecto a si tendrán disponible el video más adelante, sí, totalmente. Va a quedar tanto grabado dentro de nuestra sección de Facebook como en nuestro canal de YouTube, así que van a poder tener acceso a toda esta charla sin ningún tipo de problema. Hay una pregunta de un espectador anónimo que decía, Víctor, tecnología e industria que tienes experiencia. A nivel de tecnologías, pues bueno, de alguna u otra manera, pues Salesforce siempre ha sido algo que ha estado conmigo. Por alguna razón siempre me ha tocado vacantes de Salesforce, pero bueno, a nivel de tecnología, pues de todo, un poco de todo. Em, Tengo una pregunta también por acá, que es, ¿sabes qué incidencia tiene Flutter de Google hoy en día en el desarrollo de empresas norteamericanas? ¿Cómo es el panorama de contrataciones de tecnología? Flutter se está moviendo un montón, se está moviendo bastante bien y está bastante interesante, como una tecnología a nivel mobile y está, de la que tiene una muy buena, tiene un muy buen Ajá. movimiento en este momento. Sí, de hecho, para responder a Ujú. Nahuel también, el tema de Flutter es una tecnología que se está empezando a aceptar un montón. Antes era como un opcional que ponían como algo deseable. Ya están empezando a aparecer en Estados Unidos puestos netos de Flutter, con estas variaciones que se pueden hacer también para hacerlo medio nativo, no solamente un híbrido total. Están apareciendo puestos bastante interesantes en Flutter, pero como tú dices, más que todo en empresas norteamericanas. En Latinoamérica somos un poquito más conservadores. Puede pasar lo que pasó en su momento con Kotlin, que primero apareció en Estados Unidos, se aceptó ahí, recién llegó aquí, ahora sí en Latinoamérica ya hay mucho más puesto de Kotlin. Está pasando ahora mismo con Go. Golang, este lenguaje de Google, pues se está aceptando recién en Latinoamérica, pero en Estados Unidos está bien asentado. El mismo proceso está pasando con Flutter. De hecho, es una muy buena apuesta en este momento. Si tienes Flutter como en tu stack de lenguaje y estás buscando con quién trabajar esto para un puesto de trabajo remoto en Estados Unidos, en Canadá, pues no dudes en postular el programa de Talently, que con seguridad te podemos ayudar a conseguir algo súper interesante. Nos pregunta Emer también sobre qué hay de ingenieros de datos, data scientists, machine learning engineers. Vamos a llegar a eso, Emer, no te preocupes. Tenemos información también sobre eso, salarios que están pagando, qué tecnologías son las que también están pagando dentro, si es más Azure, más AWS, más GCP. Vamos a llegar a ese momento. No sé si Víctor quiere responder alguna más o vamos avanzando también con la presentación. Había visto uno por ahí, pero justamente era la de Merci. A nivel de Machine Learning y Data Ah, Science, pues se está moviendo bastante interesante. Vale, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. A ver, aquí lo tenemos. Ok. Cuando nos referimos a estos tres lenguajes que son más demandados a nivel de proporción o explicados en proporción, nos referimos a los lenguajes que tienen una mejor ratio de contratación en función a los profesionales que están en este momento en el mercado. En este caso tenemos a Go, tenemos a Scala y tenemos a Ruby. Son lenguajes que, a ver, en función a la cantidad de profesionales que existen en este momento en el mercado, están siendo contratados mucho mejor. De cada 10 profesionales, pues por lo que pueden ver ahí, Golang contrata 9. Entonces, es una tecnología que sí tiene una buena demanda y tiene una muy buena oferta. Entonces, está bastante balanceado y puede ser algo bastante interesante con lo cual trabajar. Tecnologías que también están bastante demandadas y que tienen una mayor demanda que una oferta. Pudiésemos hablar de Perl, pudiésemos hablar de Scala, pudiésemos hablar justamente del mismo Rust. Em, y bueno, honestamente, pues de verdad se está moviendo bastante bien todo este mercado. Tecnologías que no necesariamente son las más comunes, porque cuando nos referimos a los más comunes lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, con estas tres tecnologías, pues es bastante probable ser contratado. Obviamente también tenemos que ver otros factores un poco más adelante que también influyen muchísimo en la contratación, pero sí, con esto vamos bastante. Con respecto a los frameworks más demandados en este momento en Estados Unidos, podemos incluir al React, a Angular y a Vue. También podemos incluir Spring de Java, pero bueno, a nivel de cantidad de puestos de trabajos, pues sí, React sigue siendo el indiscutible ganador en este espacio. Es una tecnología que tiene un montón de demanda. A partir de la pandemia nos dimos cuenta de que comenzó
pues de una u otra manera a destacarse mucho más React y en general JavaScript para absolutamente todo, no solamente Vue, también está Node, también, bueno, tenemos un montón de cosas por acá. Incluso Sí. les voy a compartir Ah. que hay una tecnología nueva llamada Svelte que justamente está destacando mucho en el mercado este año. Si quieres, puedes escribirla en el chat quizás, Víctor, para que la gente la tenga a la mano, la gente que no está muy familiarizada quizás con Svelte, con Dino también, que está apareciendo y que está bien interesante. Para irles comentando, hay mucha gente que nos está preguntando, por ejemplo, Latinoamérica, cómo está a nivel también de mercado. Con respecto a estos frameworks, Víctor, ponlo por favor para que, hola atendís, para que lo vean todos, porque creo que lo has mandado Ah, en ya, panelist. ya, sí. Angular, por ejemplo, es una tecnología, un framework que está mucho más aceptado en Latinoamérica. De hecho, en Latam es mucho más común encontrar puestos de Angular. Estados Unidos, Canadá son más puestos de React. En general, la incidencia, y por ahí Hember nos dice de Vue. Vue o Vue como que se solicita menos, pero en verdad paga muy bien. Yo creo que es una apuesta bastante interesante. En general, lo que les contaba es que a nivel de front, Angular es bien solicitado en Latinoamérica. De hecho, también si se dan cuenta, a nivel de cursos, los cursos que se ofrecen, preparación en frameworks, en Latinoamérica suele ofrecer más Angular que React. Pero pasa lo contrario en mercados como el estadounidense, donde se pide más React, se entrena más en React. Y ese stack Node.js con React en este momento es una apuesta bien segura para la gente, los que se estén dedicando a full stack, pues por ahí hay bastante opción para entrar al mercado americano. Por ahí hay gente que nos está dando la razón ya, pero bueno, gente hinchando por React. Bueno, hay gente ahí de todos lados. Sí. Igual todos tienen pros y contras, ¿ah? Tampoco no estamos hinchando por React diciendo que por encima de otra y nada. Esto es simplemente data de mercado para que les ayude también en este camino de conseguir trabajo remoto internacional. Y nada, Víctor, no sé si quieres comentar algo adicional, si no vamos avanzando. Sí, no, justamente. Lo que acabas de decir, Pedro, es súper importante porque esta es una data que quizás, vamos a llamarlo de una manera, pues es información en bruto, ¿no? Es decir, estamos viendo vacantes en bruto, pero también tenemos que ver, como pudimos ver en la diapositiva anterior, pues que directamente hay un tema de proporción que es importante tomar en cuenta, ¿no? No necesariamente porque existe una mayor cantidad de puestos disponibles en React significa que vas a ser contratado más rápido. En efecto, también hay una mayor cantidad de oferta dentro de React y quizás si vamos a hablar de cantidad de vacantes por cantidad de postulantes, pues, como les decía, Go, Ruby y lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, pues está bastante interesante también. Node y Express son una muy buena combinación que se está pidiendo un montón en el mercado, entonces por ahí también tenemos algo interesante. Alejandro nos pregunta si hay alguna versión específica de Angular. Yo diría que de 8 para hacia arriba, todo lo que venga. De 8 hacia arriba, pues bastante bien. Pero bueno, vamos a seguir entonces un poco con esto. Ok, a nivel de nuevas tendencias y cosas necesarias para este 2021, o por lo menos para este primer trimestre de 2021, estamos viendo pues algunas cosas bastante interesantes que contrastan bastante con el año pasado. Estamos viendo que estamos pasando directamente a tecnologías cloud, es decir, a nivel de Amazon Web Services, y es principalmente porque lo he visto mucho más en temas de contratación y en temas de solicitudes. Sí, tomar en cuenta que para Amazon Web Services no es solamente un tema de trabajar el data lake, no es solamente un tema de trabajar la parte de ingestion, no solamente saber S3, sino que también tenemos que poder trabajar Lambda para la parte de presentación, no solamente, como les decía, para la parte de ingestion. Lo mismo va a ocurrir con Azure o con GCP. Tenemos que buscar de alguna manera, cuando estamos trabajando con las herramientas cloud, pues poder ser lo más resolutivos posibles. Yo entiendo que es un campo bastante amplio, que hay diferencias claras a nivel de mercado, pero también, bueno, a nivel profesional lo más importante siempre va a ser pues poder presentar la mayor cantidad de soluciones o las soluciones más completas posibles, ¿no? Otra cosa, y en la zona de containers, pues Docker, Kubernetes, todo va a ser súper importante en este año. Django se está moviendo muchísimo como una tecnología emergente durante todo el 2021. Si tuviésemos que elegir, por ejemplo, hacer una formación durante este año, cualquiera de estas 5 tecnologías pues están bastante interesantes. Go.js es básicamente una versión de GitHub, pero para las personas que trabajan en Go. Así que ahí también podemos ver información bastante interesante si alguien quiere comenzar por Go, por Golang. Y bueno, con Netlify y con WebAssembly, si no me equivoco, Pedro, tenías un poquito más de información. Sí, 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 o sea, de hecho va muy alineado con lo que nos preguntan bastante sobre Latinoamérica y Estados Unidos. Justo una de las pocas tendencias que se mantiene en estos mercados Latinoamérica y Estados Unidos es que Django, Python en general, cada año está creciendo más robusto y está teniendo mucho más adeptos. De hecho, lo más probable es que en algún momento llegue al nivel de usuarios que tiene JavaScript. Por ejemplo, ahora mismo el rey indiscutible del desarrollo es JavaScript, pero
pero el tema de cómo crece Python, en verdad, lo más probable es que termine tomando una posición de liderazgo en el mercado Python, así que si están apostando por Django y su stack principal está por Python, ya sea para desarrollo como tal web, o lo están haciendo para Machine Learning, para Data Science, pues Python es una apuesta muy segura, o sea, está siendo muy robusto cada año y muy aceptado, como ya nació hace muchísimo, ya todo el tiempo que tiene en el mercado. Y Netlify es para temas de eficiencias, o sea, si quieren trabajar ya en estos, si son como que underground y quieren hacer temas eficientes, cosas que los destaquen en su perfil, en su CV, cuando compitan ya en empresas, digamos, de mercados como el estadounidense, el europeo, donde esas pequeñas cosas te distinguen, pues Netlify es una de las apuestas que pueden seguir en ese sentido, ¿no? Para ser distintos, para decir, mira, yo me estoy capacitando en cosas súper modernas, súper eficientes, lo último de lo último. Igual es una tendencia, o sea, tampoco los va a excluir, pero los puede diferenciar. Entonces, súper importante. Y como decía Víctor también, Docker ya dejó de ser un deseable. Creo que cada vez se está extendiendo más el uso de contenedores. Entonces, saliendo un poco del tema VMware, a menos que se estén metiendo IoT, pues Docker es un must-have. O sea, tienes que tenerlo en tu stack, al menos un conocimiento. Si te vas a dedicar, por ejemplo, a DevOps, hay con muchísima razón, pero si eres un desarrollador, pues tenerlo a la mano para colaborar en otros temas también. Y el tema de Kubernetes, pues se va viendo ahí con el tiempo. En general, era eso, nada más el comentario, Víctor, no sé si hay algo que añadir ahí. Si no, vamos contestando preguntas, pues si no, vamos a Sí, acumular de eso, preguntas. eso, justamente. Hay una persona que nos pregunta por qué nacionalidades se inclinan más los empleadores de Estados Unidos y Latinoamérica. Pues en realidad no hay no hay una nacionalidad en particular. Simplemente en realidad yo creo que el área de software, o por lo que he podido ver hasta ahora, pues se mueve muchísimo más por un tema de capacidad resolutiva. Em, a ver, no es para hacer publicidad ni nada por el estilo, pero por ejemplo hay empresas como el corte de Crossover, no sé si alguno lo haya escuchado, si lo han escuchado pues lo pueden comentar. Crossover pues sí tiene un proceso de selección que lo que solicita es las personas que tienen o que están dentro del percentil más alto, el 1% más alto o más capaz dentro de pues todos los aplicantes, y eso es más o menos lo que vamos a encontrar, bien sea para Estados Unidos o para Latinoamérica. Personas o, sí, o empresas que están buscando directamente pues los mejores desarrolladores, y lo que les interesa es un tema de practicidad. Así que por ahí va un poco la respuesta. Em, ok, Sí, solo para, perdóname, para tenemos complementarte, también... para, Víctor, para complementarte un poquito, perdóname, una Ujú. ventaja de llevar un programa de acompañamiento, de trabajar juntos como el programa de Talently, es que te podemos asesorar justamente porque las empresas estadounidenses contratan gente de todo la TAM, pero dependiendo de qué país seas de Latinoamérica, hay ventajas y desventajas también, ¿no? O sea, cada país tiene sus cosas. Por ejemplo, en México tienen la gran ventaja de la TN Visa, si es visa no migrante, pues tienes una facilidad también bastante interesante, al menos para puestos de software. En Bolivia hay un tema ahí con los impuestos para trabajos internacionales, donde tú también puedes aprovechar ese tema. Jordan nos dice de Ecuador. De Ecuador, de hecho, por ahora está bastante bien, pero si mal no entiendo, y eso asesórense con un abogado, por favor, creo que está habiendo un cambio en el tema de impuestos para personas que trabajan para el extranjero. Hasta antes era como 10%, creo que quieren añadir un poco más que sea obligatoria la parte de salud. No estoy enteramente seguro, pero esto lo vamos renovando cada vez que hay una autorización, pues también asesoramos para que sepan cuál sería la mejor manera de que los contraten, si deben irse por un EOR o si deben ser contractors internacionales. Desde Chile, Emer, de hecho, la gran ventaja es que en Chile hay salarios bien interesantes, entonces los saltos suelen ser también bastante potentes. O sea, en Chile, obviamente, en ciudades como Santiago, así se pagan unos sueldos bien importantes, y saltar el sueldo estadounidense como que a las empresas no les hace tanto ruido. Entonces, de hecho, hay empresas en Chile que ya trabajan con tecnologías muy modernas, entonces cada país tiene sus ventajas, desventajas. De hecho, esas cosas las podemos hablar en el proceso de admisión, ya dentro del programa de Talently. A todos los que están asistiendo a este programa, sí, ahora les pongo, Carlos, la página para postular también nuevamente. Ahora, a todos los que han postulado, a todos los que perdón, se han inscrito a este webinar, les va a llegar una invitación para que puedan tener más información del programa y postular al programa también. Obviamente hay un proceso de admisión de por medio, no podemos aceptar a todo el mundo, pero a las personas que estén alineadas con lo que hacemos, pues podemos ayudarlas de todas maneras. Ahora les dejo más información sobre el programa y también el programa de inglés de Talently, todo este tema para que lo tengan a la mano. Y nada, Víctor, por favor, ayúdame respondiendo un poquito más de preguntas. Sí, sí, claro, justamente venía con tres que me parecen muy interesantes. Luis Miguel nos pregunta, tengo 3 años de experiencia en Java, si aprendo Go puedo ganar $3.000 inmediatamente. No es tan así. Si bien un tema, las tecnologías van a ser una parte influyente dentro de lo que es los salarios altos, pues también hay que tomar en cuenta que hay otros factores que vamos a comentar un poco más adelante. Y sin hacer mucho spoiler, pues el inglés va a ser una característica sumamente importante, por no decir de las más importantes o la más importante a la hora de ganar un buen salario o de tener un salario pues mucho mejor remunerado. Para obtener estos salarios de $3.000 mensuales en Go, ¿qué nivel de seniority se necesita?
Si vamos a hablar de seniority, el seniority que va a tener una mejor remuneración, pues directamente va a ser un perfil senior. De 5 años hacia arriba es lo que está pues mucho más asociado a una remuneración más alta. Pero, insisto, no es el seniority lo que explica al 100% toda la variación salarial, sino que tiene que ver con otros factores y ya les voy a comentar un poco más. Por último, Fernando nos pregunta acerca de ejemplos de fuentes de datos donde sacamos la información. Nuevamente, formularios de Talently, sacamos información directamente del área de Outreach, que tiene que ver con justamente la búsqueda de oportunidades a nivel laboral, de cuáles son las tecnologías más solicitadas, de cuáles son, pues de alguna u otra manera, los perfiles más solicitados. Y en función a esto también vamos a ir buscando a nivel de mercado páginas mucho más grandes. Glassdoor, Stack Overflow, ese tipo de cosas para poderles dar a ustedes siempre la data mucho más precisa a nivel de mercado. Así que bueno, para no extendernos mucho, vamos a continuar con la siguiente información. ¿Qué lenguajes se pagan mejor? 2020 versus 2021. La tendencia en este momento pues se mantiene bastante. Como les decía, pues TypeScript ha superado a Swift. Ruby está ganando más presencia, si bien es un... A ver, Ruby sigue siendo un lenguaje que de una u otra manera, pues sí ha tenido buena presencia en el mercado desde siempre, pero comienza a agarrar un poco más de tracción. Erlang también está comenzando a tomar un poco más de tracción y un poco más de presencia en el mercado. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de otras tecnologías o otros roles, los roles, como les comentaba en un principio, Cloud o DevOps, pues comienzan a tener mucha más pues, información interesante. Cuando hablamos de Amazon Web Services, bueno, lo que les comentaba, siempre buscar ser lo más resolutivos posibles, poder apropiarnos o poder tener la capacidad de asumir el ownership dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra formación, dentro de los espacios que estamos pues desempeñándonos y en función a esto pues poder ir trabajando un poco más, respondiendo, resolviendo, nuevamente, no solamente ingestion, no solamente construir un data lake, es poder trabajar esa información y convertirlo en una data realmente accionable y cómo podemos mejorar o dar resultados a nivel de negocio, pues a través de la data que estamos recolectando, pues con eso de verdad que estamos yendo bastante bien. Sí, Vale, antes de avanzar, Víctor, quería justo hacer un sí, comentario ahí en la anterior. Por si acaso, hay un tema ahí con los puestos de desarrollo de DevOps de Azure, que si bien están pagando bastante bien, quizás la incidencia no es tanta, o sea, no hay tantas posiciones, pero las herramientas de Azure también, de Data Lake, de Databricks y todo este stack de Azure en DevOps está pagando bastante bien, está creciendo bastante, pero como tal es algo más para corporativo, o sea, son empresas muy grandes las que hacen esto. El que tiene la masa del mercado es AWS como tal, que es el que les comenta Víctor. Y para responder una pregunta súper corta que nos hacen por aquí, nos preguntan por gente que es de temas de soporte técnico. Ahora mismo en Talently, los perfiles que estamos recibiendo en el programa no estamos cubriendo todavía soporte técnico, tampoco puestos de UX UI puro, más que todo lo que cubrimos son puestos de desarrollo de software, data science, data engineers, machine learning engineers, también estamos aceptando, bueno, gente de data engineering como tal, arquitectos de software y luego tech leads, CTO y gente de QA, de quality, más que todo el tema automatizado. Por ahora soporte no, pero estamos trabajando en generar más contactos porque un valor que agregamos siempre es que tenemos contactos con empresas que ya contratan en Estados Unidos, en Europa y pues en este momento no tenemos tanto todavía red manejada para soporte técnico, UX UI todavía, y lo estamos trabajando. Entonces estamos trabajando en eso y de hecho tenemos anuncios próximamente para nuevos perfiles, pero de momento es así. exactamente, totalmente alineado con Pedro. Hay una pregunta que quiero responder antes de poder continuar. ¿Cómo va el mercado para IoT? Dentro de la TAM está bastante bien. Y principalmente aquí en Europa, pues les puedo recomendar quizás si tuviese que decir algún lugar en específico que llame más la atención, pues directamente Berlín. Me parece que es una muy buena oportunidad, una muy buena ciudad para poder postular y poder buscar vacantes a nivel remoto también. Siempre, bueno, el área de IoT va a tener quizás un poco sus retos de cómo trabajar la distancia, el tema de, bueno, sí, en general, pero se puede y es un mercado también bastante interesante. Hay una pregunta de John que es, ¿puedes encontrar empleo en Estados Unidos sin saber inglés? Es un poco retador, John, honestamente, principalmente porque los mercados a los que vas a estar teniendo acceso van a ser bastante limitados, algo quizás un poco más hacia el sur, algo del estilo de Miami. Entonces, mira, no es un mal mercado, pero no vas a tener acceso quizás a todo el mercado de oportunidades que realmente te va a ofrecer Estados Unidos. Por eso mi recomendación como recruiter, y eso es algo que es así, así como para nosotros en reclutamiento es importante saber inglés, para el área de desarrollo de software lo es muchísimo más justamente por el mercado al que te abre las puertas. Sí, sí. Y en todo caso, Víctor, Em, también para añadir ahí,
nos pasa a veces con egresados nuestros que tampoco crean que el inglés que se pide es totalmente un inglés bilingüe, ¿ah? O sea, con un inglés intermedio conversacional Ujú. se puede, o sea, porque tengan en cuenta esto, que hay empresas americanas que no solo contratan gente de Latinoamérica, contratan gente de Filipinas, contratan gente de Polonia, de Rusia, gente de todos lados de la India, entonces les va a tocar conversar a veces con gente así de Taiwán, entonces, donde también quizás ellos también tienen un inglés conversacional así, pero al final se terminan entendiendo, pero sí es importante, hay una diferencia bien marcada entre sueldos de personas que tienen el inglés o qué tan fácil es acceder a un puesto con el inglés y sin el inglés. Hay una diferencia bien marcada. Para complementar el tema, perdóname, Víctor, de IoT también que están preguntando, Alemania es muy bueno si es un IoT 4.0, si es un IoT 4.0 para industria, es excelente. O sea, Alemania es un mercado muy bueno, inclusive hay puestos remotos también para eso. Entonces, si vienes de ese mercado, pues te recomendamos muchísimo postular al programa lo antes posible, porque en verdad hay ofertas para eso, se puede trabajar, no solamente para temas ya embebidos como tal, sino si haces desarrollo como tal de integraciones, por ejemplo, Node.js, Python, C++, totalmente abiertos a eso. De hecho, podemos ayudar, podemos darte una mano y conseguir algo interesante. Más que el mercado europeo también, si estás apuntando al tema más domótica, home automation o agro, pues Estados Unidos también tiene mucho tema de IoT entrando por ese lado. Entonces, hay mucha oportunidad. Y de hecho, la gran ventaja, y eso es lo que mencionaba Víctor, era que al menos la competencia de IoT en Latinoamérica no es tan fuerte como en otras regiones. O sea, si tú eres un desarrollador IoT o integrador, pues en Latinoamérica puedes conseguir cosas más competitivas también de manera interesante. Así que nada, la recomendación es postular que te podemos ayudar, podemos darte una mano ahí en eso para conseguir un trabajo remoto súper, súper bien potente, alineado con lo que estás buscando. Totalmente. También hay una pregunta de Hansel que es, ¿cómo está .NET en demanda en este momento? Honestamente, Hansel pues está bastante bien. Sobre todo creo yo que con la actualización a .NET 5.0 pues va a estar bastante interesante. .NET Core pues es algo que están pidiendo muchísimo, pero ya justamente en el área de .NET 5 pues la cosa va a cambiar un poco. Esperamos que Microsoft pues ponga una mano justamente bastante buena en esta parte y de verdad que va a estar muy interesante. Con respecto a Go y React como una combinación ganadora, sí, en efecto, creo que podría ser una combinación ganadora. Algo que he visto que solicitan bastante y quizás puede ser un stack interesante de tomar en cuenta es Java, Python y Go juntos. Quizás es un montón de información y es un montón de vertientes que se pueden tomar, pero sí, eso también puede ser una combinación ganadora interesante. Ok, ahora continuemos un poco para poder ir avanzando en nuestra información, ¿no? Aquí con respecto a aquellas cosas que van a marcar una diferencia a nivel de búsqueda de trabajos, pues sí tenemos que hablar de cuatro componentes, ¿no? Inglés, tecnologías, actitud y currículum. Inglés, como ya les comentamos antes, a nivel técnico principalmente que puedas tener un nivel o avanzado o bilingüe. Este avanzado implica que puedas conversar, no necesariamente con una fluidez exactamente igual a una persona nativa, pero sí que puedas por lo menos defenderte a nivel de trabajo. En este caso, pues sí, el ejemplo de las personas en la India es súper valioso, sobre todo porque son personas que no están tan interesadas quizás en un tema de pronunciación en algunos casos, sino que es un tema más de, oye, mira, ¿lo puedo conversar? Sí, vale, perfecto. Si lo puedo conversar y si me pueden entender, ya está. Entonces aquí también tenemos que ser un poco prácticos. Me ha pasado en muchas oportunidades que hay personas que dejan de postular algunos procesos simplemente porque no se sienten tan confiados con su nivel de inglés. Y es únicamente un tema de que les da pena quizás hablarlo y que suene un poco más latino, por así decirlo. Pero en realidad, pues yo lo noto como una ventaja porque principalmente, pues esto implica ese segundo acento, que tienes una lengua principal y que este es tu segundo idioma. Entonces te da un perfil un poco más interesante, demuestra otras cosas a nivel actitudinal que son pues muy buenas, sobre todo a nivel de trabajo, ¿no? A nivel de tecnologías, pues bueno, actualizadas. Por ejemplo, tenemos personas que trabajan principalmente con AngularJS y no tiene nada de malo trabajar con AngularJS, pero sí hay que ir buscando siempre las versiones un poco más nuevas de los lenguajes y frameworks que estamos trabajando. Trabajar con .NET Core siempre va a ser un poco más interesante en algunos casos que trabajar con .NET a secas. Cuando ya salga .NET 5, pues va a ser también mucho más interesante. Y bueno, para de contar un poco los ejemplos que tenemos, ¿no? A nivel de actitud, y esto es algo en lo que me quiero detener un poco, porque muchas de las preguntas que tenemos van orientadas hacia una cierta cantidad de lenguajes, así, oye, ¿con qué lenguajes puedo llegar un poco más lejos? Sí, en efecto, a nivel técnico, pues sí va a haber una evaluación y en un principio, si estás participando en un proceso de selección para una empresa grande, el estilo de Amazon, Facebook, o incluso
a ver, cualquier tipo de empresa que tenga 500 empleados o más, pues vas a pasar primero por un proceso de selección a través de una ATS, es decir, un software de revisión de candidatos. Ese software va a revisar una característica técnica, pero al final la decisión la van a tomar personas. Entonces, un tema de actitud, pues es súper importante. Me ocurrió ya hace unos años que había una persona que estaba, una persona de Latinoamérica, estaba trabajando a nivel no tan freelance, pero sí estaba trabajando pues remoto, estaba viviendo en Grecia, justamente sus planes eran poder vivir desde el lugar en el que quisiera. Y bueno, totalmente respetable y justamente esas son las cosas que yo siempre trato de buscar, que tengan la libertad de vivir donde quieran. El tema con esta persona era que a nivel actitudinal, pues sí era bastante retador, era difícil contactar con esta persona, pues, no sé, por ponerles un ejemplo, un día viernes después de las 2 de la tarde. Y a ver, es normal que todos tengamos una separación entre nuestro espacio personal y nuestro trabajo, pero también entender que, bueno, que de alguna manera, pues nuestro trabajo hasta cierto punto nos va a dar un sentido de identidad y que, oye, pues no es permitirle al trabajo ingresar de manera involuntaria en nuestra vida, pero sí, pues formular una vida que tenga un trabajo que nos guste. Siempre que tengamos un trabajo que nos guste, siempre que estemos haciendo cosas que nos gusten, vamos a tener mucha más motivación a continuar. Y honestamente, más allá de tecnologías, pues las personas que realmente dan soluciones o que dan, sí, soluciones mucho más interesantes o mucho más creativas o mucho más poderosas son las personas que están motivadas porque les gusta lo que hacen. Entonces, siempre recordar que más allá de una tendencia de mercado, pues trabajemos en lo que nos gusta, trabajemos en lo que nos parece que está bien y con eso, pues nuestra actitud va a cambiar muchísimo. Finalmente, y ya volviendo un poco más a la parte técnica, pues sí, a nivel de currículum, em, hay que priorizar un poco más el tema de contenido al tema de formato. Para mí, honestamente, pues es mucho mejor ver un currículum bien formulado, pero también hay que tomar en cuenta que no solamente lo va a ver un reclutador, sino que lo va a ver también en la TS y tenemos que cuidar esa parte del contenido muchísimo. Poder hacer o poder establecer palabras claves, palabras o información importante dentro de un CV, justamente para que se pueda notar y hacer una especie de posicionamiento SEO con las cosas que realmente queremos destacar. Sí, sí, y hay pequeños detalles, de hecho, oídos en lo que comentas. Por ejemplo, he visto yo gente que han filtrado en estos sistemas automatizados de ATS de selección, que en lugar de poner, bueno, al sistema le piden filtrar Apache Spark y la persona solo ha puesto Spark y te filtra porque no encontró Apache. Entonces, estos pequeños detalles hay que tener muchísimo cuidado porque, como dice Víctor, no siempre va a ser una persona la que te filtra. Es una vacante estadounidense, una vacante, inclusive una empresa latina, pero que sea muy competitiva. No postulas solo, o sea, postulas tú y postulan 200 más, 400 más y siempre se apoya en un ATS para filtrar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente con eso les podemos ayudar, pero es un consejo que les damos también para que lo hagan de su lado, estén empezando en su carrera o ya estén como que a nivel senior. Estos pequeños detalles hay que tomarlos en cuenta siempre con herramientas como Hadoop o que tienen un nombre largo o gente que está haciendo, por ejemplo, nuevas tendencias como Dino y lo escribe mal. O sea, todos estos es preferible poner Dino y Dino.js o Svelte y Svelte.js a no ponerlo o a ponérselo uno por los ATS. Siempre hay que jugar a la segura en ese sentido. Por ejemplo, aquí también tenemos una pregunta interesante de Samuel, que si es mejor saber de todo un poco o especializarse en una tecnología en específico. Va a depender mucho, honestamente, porque hay puestos mucho mejor remunerados para vacantes muy específicas, pero tiene que ser una tecnología que en este momento de mercado tenga una escalabilidad pues, bastante poderosa y eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Hay que siempre tener un ojo en lo que estamos haciendo y un ojo en lo que está pidiendo el mercado o lo que se está moviendo en el mercado, justamente para poder hacerlo un poco más predecible dentro de lo que cabe, ¿no? Em, vale, siguiendo con la pregunta, datos del mercado laboral europeo. Beniver, bueno, simplemente comentarnos qué datos te gustaría saber y te puedo ir respondiendo con todo el gusto del mundo. Em, ok, en el caso de las tecnologías en general, lo que más se demanda en USA es lo que termina imponiendo a largo plazo en los demás mercados. En algunos casos sí, en algunos casos no. Porque, y esto es un tema también de practicidad, siempre, si bien en Estados Unidos va a tener una gran influencia lo que está ocurriendo dentro de ese país, va a haber otros mercados como el de Europa, o quizás en este caso, y lo vamos a comenzar a ver dentro de unos años quizás, China va a comenzar a dar pauta no solamente en un tema de economía, sino también en un tema de tecnología, y lo vamos a ver poco a poco. La cosa Es, es que, bueno, nosotros podamos ir viendo que es más valioso. Ujú. Sí, justo me iba a meter en el medio, pensé que había Sí. sacado. Sí, o sea,
Dale, dale. La mayor parte de sitios especializados, o sea, para todos los que estén viendo esto en vivo, tengan cuidado de ver a qué países se está incluyendo, porque claro, Estados Unidos tiene una tendencia y una influencia fuertísima en el mundo de software, pero algunos países que también pagan sueldos buenos tienen ciertas regulaciones a nivel de seguridad, por ejemplo, que no les permite usar lenguajes como que open source o tales cosas de código abierto. Entonces, por ejemplo, si bien Alemania, por ejemplo, que es el mercado donde más me he especializado, paga buenos sueldos, sí tiene posiciones en PHP Laravel Symfony, tiene posiciones en Node.js con React, sí, pero el lenguaje más pedido en Alemania sigue siendo Java. O sea, y es por el mismo la restricción que hay a nivel gubernamental, a nivel de seguridad y todo, Java sigue siendo el rey del mercado ahí, pero Estados Unidos, Java no está ni cerca de ser el líder. Entonces, hay mercados, como dice Víctor, que están los asiáticos, que también es otro mercado que también están en Hong Kong, se piden como posiciones súper interesantes. Singapur, ni hablar, o sea, el dinero que se está moviendo ahí es impresionante. Las startups que están apareciendo en Singapur, en el Medio Oriente, o sea, y ni hablar de Australia, Nueva Zelanda, que también tienen un movimiento tech muy interesante. Ustedes vayan según el mercado que más les atraiga, ¿no? O sea, el mercado americano, de hecho, es una gran ventaja porque lo tenemos aquí al lado de Latinoamérica y creo que es un mercado en el que podemos destacar fácilmente. Creo que los latinos ya tienen un posicionamiento. No es raro entrar a una empresa remota y encontrarte otro latino. Eres ecuatoriano y te encuentras un mexicano. Eres colombiano y te encuentras un chileno. Pues es lo más normal del mundo y hay mucho compañerismo. Pero si su camino es por otro lado, también averigüen esos mercados. Obviamente los podemos ayudar también con eso, pero averigüen sobre esos mercados. Vayan a lo que les gusta y a lo que les llame, ¿no? O sea, no lo hagan solo por una cosa, sino vean el big picture. Ujú, totalmente. Para la industria americana, por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿qué significa para la industria americana una persona con un perfil junior? A ver, va a depender mucho, ¿no? Va a depender de cómo esté configurado ese perfil junior, con qué cosas puedes hacer. Y principalmente, ¿qué ocurre? Hay una diferenciación pues, bastante clara en vacantes on-site y en vacantes remotas. Una vacante on-site es una vacante que si bien puedes estar en cualquier parte del país en el cual estás aplicando, la vacante va a ser para una persona que esté residiendo en el país de solicitud. Y las vacantes remotas, pues sí son personas, por ejemplo, que están viviendo en Venezuela, Colombia o cualquier parte de Latinoamérica y van a apuntar a oportunidades en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, va a ser muy diferente un junior para un junior remoto o un junior on-site. Un junior on-site pues puede significar una cantidad de dinero pues bastante más grande y un junior remoto pues quizás por un tema de ahorro de costos, por un tema de no pagar impuestos y demás, pues y que es una realidad en el mercado, ¿no? Siempre cuando se contrata a una persona a nivel remoto, pues tenemos que ver por qué se está contratando, bien sea por un tema o de especificidad del perfil o porque está saliendo mucho más económico para la empresa. Entonces, bueno, puede ser eso, puede ser un tema de ahorro, puede ser un tema de especificidad, todo depende de nosotros y de cómo nosotros nos podemos vender en el mercado. Eso también está bastante importante, que no siempre apostemos a un trabajo remoto simplemente porque nos va a pagar más, sino también porque nosotros sentimos y sabemos que estamos haciendo una diferencia, porque eso es lo que va a comenzar a construir referentes del mercado tech de Latinoamérica y eso es lo que va a comenzar a hacer que el mercado tech latinoamericano comience a destacar mucho más y que no solamente sea un tema de ahorro. Vale, ahora vamos a continuar un poco con la presentación. Bueno, estas son personas que justamente han pasado por el programa de Telely y que han tenido pues éxito. Directamente pues personas que están en diferentes lugares, en diferentes países, las empresas en las cuales han sido contratados, empresas del estilo de Rappi, Mercado Libre, Citibank, Hero Unit, Acklen, pues de todo, un poco de todo, mercado tech, mercado latinoamericano, todo. Claro. Oye, y algo súper importante, claro, no solamente, bueno, aquí obviamente ponemos ejemplos, por ejemplo, Ángel trabajando desde México para Estados Unidos, Samuel desde Cochabamba para una empresa californiana, Gabriela para una empresa de Escocia, están en Argentina. También hay mucha gente, por ejemplo, que entra al programa preocupada porque dice no tiene inglés, siente que le va a tomar mucho tiempo. También hay empresas latinas que te pagan en salir en dólares, ¿sabes? O sea, tenemos, por ejemplo, ejemplos de personas que trabajan desde Argentina para empresas chilenas y el sueldo termina siendo en dólares. Países como Ecuador, que obviamente es súper dolarizado, gente de República Dominicana que tenemos también en el programa que terminan haciendo con empresas de Latinoamérica y al final terminan ganando en dólares, pero siempre es necesario algún tipo de nivel de inglés, inclusive si es Latinoamérica, porque si la empresa es competitiva, normalmente tiene el proveedor que es en la India, lo típico, ¿no? Y tienes que hablar algo de inglés igual, así que súper importante tener eso en cuenta, ¿no? Hay mercados competitivos como Estados Unidos, Europa, pero si quieren ganar en dólares, también está la opción de Latinoamérica. Tenemos empresas súper potentes en Latinoamérica, no solamente los grandes, Nubank, Rappi, hay muchísimas empresas detrás que también están haciendo cosas muy interesantes y estamos creciendo como región y la cosa es también darle bastante tracción a esto. Hay justamente una pregunta que es, ¿qué opinamos de GCP? Honestamente, a ver, desde un punto de vista un poco más personal, pues a mí me gustan mucho las herramientas de Google en general, em, pero sí creo que de alguna manera, pues Amazon Web Services tiene una mayor proporción de mercado en este punto.
Yo igualmente me formaría dentro de cualquiera de las herramientas de Google porque me parece que tienen una potencia enorme, pero no dejaría de lado las demás solamente porque no pertenecen a esta plataforma. Entonces, eso por ahí. GCP, si me lo preguntan a mí, pues realmente encantado. Em, ok, vale, perfecto. Tenemos algunas preguntas. Ah, esta pregunta de Carlos me gusta bastante. ¿Se requiere título universitario para acceder a estas ofertas? Te la voy a responder en unos momentos y la vamos a ver a revisar en la parte de certificaciones. Eso no te preocupes. Vale. Sí, de hecho hay Ok, personas que nos están vamos a ir. preguntando Ajá. sí, por el programa en sí. De hecho aprovechamos ahora para contarles un poco, si no, porque esta es la parte donde viene ya en qué consiste el programa. Para las personas que nos están preguntando en qué Ujú, consiste ya en sí el programa que brinda Talently de capacitación y acompañamiento, de trabajar juntos para conseguir un trabajo remoto internacional, pues sí, hay un proceso de admisión primero, pero una vez la persona es admitida al programa e ingresa al programa, ¿puedes avanzar, por favor, Víctor? El programa tiene, ujú, sí, te decía, Víctor, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, ujú. Sí, sí, el sí. programa de Talently sí, se divide en tres partes. Tenemos bueno, un entrenamiento de carrera, un career track, un entrenamiento técnico, que es un technical track, y un entrenamiento de inglés. Todo esto forma parte del programa integral de Talently. O sea, todo viene incluido en un solo programa, cuyo objetivo final es que a ti te conseguir de la mano un trabajo remoto internacional que esté alineado con tus expectativas, no solo salariales, sino también a nivel de objetivos personales. Tenemos personas que vienen y que se quieren cambiar de rol también. O sea, esas personas que hicieron mucho código en el inicio. Luego las mismas empresas lo fueron llevando más a gestión de proyectos, a ver el Jira, o a por ahí que a hacer temas ya con el cliente final y ya no están haciendo código, quieren volver a hacer código, o gente que quiere cambiar también de rol a nivel, por ejemplo, pasar de Java a ver Python para hacer Machine Learning, Data Science, hacer ese tipo de cambios de roles, o cambiar entre lenguajes también. Podemos dar mucho entrenamiento y asesoría con ese tipo de temas. Por favor, Víctor, podemos avanzar. Eh, Ahora les Sí, claro. enseñamos ahí en esta diapositiva, en la de el track de carrera, en este entrenamiento lo que hacemos es entrenarlos para construir un CV de primer nivel, o sea, muy alineado con lo que se pide a nivel internacional. No solamente posicionamiento en LinkedIn, se están buscando, por ejemplo, startups que estén bien financiadas, serie A, serie B y ya para arriba, pues hay que estar en AngelList, hay que estar en otro tipo de sitios. El mercado alemán, como les decía, maneja otro tipo de redes como Monster, maneja redes como Sync también, que es algo que se maneja muchísimo en el mercado alemán. Entonces, cada mercado es distinto. Hay que estar en Stack Overflow también en la base de datos para que te encuentren. Entonces, estas cosas y obviamente mucho más se trabaja en ese track de carrera. Hay entrenamiento para entrevistas con recursos humanos también, para que estén preparados para ese tipo de entrevistas que no son tan técnicas, son más de competencias, hacen ese tipo de preguntas de cuál es tu mayor debilidad y cosas así, lo típico, y también preguntas mucho más complicadas ya a nivel de competencia, así que hay que estar preparado para esto, optimizar búsquedas también y también negociar el salario, ¿no? Que hay muchos consejos que se te puede dar ahí para que tengas el mayor salto y el mayor gap entre tu trabajo anterior y el nuevo. Por favor, Víctor, la siguiente diapositiva. En el track técnico, Ujú. lo que les entrenamos es bueno, en un portafolio, obviamente el más popular es GitHub, pero por ahí que si también es el objetivo, pues GitLab, metemos el que hablábamos de O también hace un momento. Aquí lo que buscamos entrenarte es en fundamentos de Computer Science. Si van a postular a puestos remotos internacionales, les va a tocar hacer pruebas de arrays, mappings, pruebas algorítmicas en general, quizás sesión de código donde tengan a la otra persona en vivo. Entonces, ¿qué cosas se esperan en esos coding interviews, por ejemplo? Son cosas para las cuales les preparamos. Aquí, de hecho, tenemos un entrenador de talla internacional aquí, que es Aldo. Él trabaja casualmente para AWS, trabaja para Amazon en Berlín. Él es el instructor de esta parte, entonces van a estar súper bien acompañados. Hay muy buena instrucción en ese lado. Y la idea es esa, ¿no? Prepararlos para esta fase de coding challenges que les vienen en las pruebas para ya puestos de trabajo competitivos remotos internacionales. Por favor, Víctor, para ver el último track de inglés. Y algo súper importante dentro del programa integral de Talent se incluye un inglés para programadores, un inglés que está especializado para gente que viene de tech. Sabemos que la gente que viene de tech ya viene con algún nivel de inglés porque obviamente no puede ser nunca un básico porque claro, tú ya estás trabajando en entornos de programación que el entorno ya está todo en inglés, la documentación está en inglés, buscamos trabajar desde eso para arriba. O sea, trabajar de ahí para hacer un inglés conversacional. Estas no son sesiones grabadas, son sesiones todas son en vivo y con instructor. Lo que buscamos hacer es que el instructor plantea temas, se practica, se conversa y se corrigen errores para que el objetivo es que tú puedas lograr un inglés conversacional, o sea, que puedas soltar y entrar en confianza y luego cuando ya estés en un daily, en una entrevista en inglés, pues estés con toda la confianza del mundo, pero esa confianza hay que generarla con un ambiente social, ¿no? Entonces, las sesiones de inglés son de lunes a viernes, hay muchos horarios en el día, te puedes conectar a la que mejor se acomode con tu horario y al final el objetivo de nuevo es conseguir un trabajo remoto internacional. Entonces, si te conectas a más de una al día, pues por nosotros felices, porque al final el objetivo sigue siendo el mismo y lo que buscamos es que el programa integral te ayude a eso. Entonces, por favor, Víctor, para avanzar, creo que eso era ya
Sí, ahí Ujú. seguimos. Sí, vale, justamente con lo que comenta Pedro, pues una de las cosas más importantes, por no decir la más importante para conseguir un buen salario, porque si estamos hablando de salarios, pues vamos a ver esa parte, es el tema del inglés. Y vamos a hacer ciertas diferencias entre un inglés técnico y un inglés cotidiano, pero básicamente una de las cosas que me parece interesante del programa justamente es que pueden conseguir o que pueden de una u otra manera formular o ir construyendo un hábito para el tema del inglés. ¿A qué me refiero con esto? Ver inglés no es solamente ver una clase en un principio, sino que también tenemos que pues, irlo convirtiendo en algo que se maneje de forma cotidiana en nuestro día. Tenemos que ir construyendo, convirtiendo nuestro ambiente en una máquina de entrenamiento de inglés, básicamente, para que nos podamos ir sumergiendo poco a poco dentro de lo que nos permiten las posibilidades en el idioma. Y eso es algo que, si bien suena bastante básico, pues la construcción de un hábito nos va a ayudar mucho y la construcción del inglés como un hábito, pues nos va a impulsar de nuestra carrera muchísimo. Em, Incluso a nivel de data, pues esta es un poco la información que hemos manejado hasta ahora, por lo menos para uno de los cargos. Para los full stack, el inglés a nivel bilingüe, pues como pueden ver en este caso, influye muchísimo en los salarios que están por encima de los $3,000. El- Va a ir influyendo o va a ir cambiando muchísimo en función a qué tanto inglés estamos manejando. En efecto, va a haber alguna persona que esté ganando más de $3,000 con un nivel de inglés básico, pero es porque tiene un cargo, bien sea de liderazgo, o bien sea un cargo de responsabilidad bastante alta, o porque quizás este básico tiene más que ver con un tema de lectura y su trabajo le pide únicamente lectura. Pero son excepciones, no es la regla. La regla en realidad es justamente esta, que a nivel bilingüe, pues el salario sea mucho más explicado por un nivel de inglés que por cualquier otra cosa. Incluso más que por un seniority e incluso más que por un tema de tecnologías. Justamente acá, y aquí quiero resaltarles este número, este 3,4, o sea, esta posibilidad aumenta en 3,4 veces tener un salario superior a los $3,000 si tienes un nivel bilingüe o avanzado del idioma inglés. A nivel de cuál es más importante que el otro, pues en realidad se complementan un poco. El técnico obviamente pues va a servirnos para dar una respuesta a un cliente, a un manager, para poder responder en una sesión, en nuestros daily meetings de nuestra tecnología o nuestra metodología agile. Pero el cotidiano nos va a dar un componente un poco más subjetivo que también es importante tomar en cuenta, que va a ser justamente hablar con nuestros compañeros, poder irnos relacionando. Insisto, yo sé que estamos aquí para hablar de cosas técnicas, pero también hay que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de subjetividad que va a estar relacionada a nuestro trabajo y que es importante pues poderla manejar lo mejor y lo más eficientemente posible, ¿no? Eso ya hablando de más un tema de psicólogo, de psicología en general que otra cosa. Em, ¿Cómo nosotros clasificamos en el inglés o cómo está clasificado dentro de Talently? Está justamente un básico, un intermedio, un avanzado y un bilingüe. Ahí está un poco de la data, cómo está estructurada y cómo hemos podido ir preguntando un poco, pues, cuáles son los niveles que maneja cada uno y cómo cada nivel se está relacionando al tipo de salario. Justamente esta información la van a tener un poco bastante más ampliada en el live que hicimos hace unos meses en la parte de distribución salarial del año 2020. Les recomiendo pues bastante que la puedan revisar ahí, bien sea en Facebook o en YouTube. Cualquiera de las dos pues va a estar bastante buena. Y antes de avanzar, pues sí, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Em, Nos pregunta Natalia, buenas noches. ¿Alguien sin experiencia en ningún programa en especial con qué debería empezar y con un inglés muy básico? Natalia, mira, em, por lo que he podido entender y por lo que he podido escuchar de personas que están en el área de software, los lenguajes que son quizás un poco más amigables para las personas terminan siendo JavaScript, que es con lo que comienza la mayoría, y un poco de Python, pero porque Python tiene una versatilidad bastante, bastante grande y te va a permitir pues, hacer muchas más cosas con un solo programa o con un solo lenguaje, perdón. Entonces, pudiésemos comenzar por ahí. Eso va a depender mucho de lo que estés buscando también, de hacia qué área te quieres especializar. A mí en particular me gusta mucho el área de data, tanto scientists como engineers. Entonces, bueno, si yo tuviese que elegir alguno, elegiría Python en un principio. No implica nada con los demás lenguajes, sino bueno, un tema más de interés personal de mi parte. Em, Álvaro también nos pregunta cómo va el mercado para el desarrollo mobile, nativo o multiplataforma. El mercado para mobile creo yo que es más interesante a nivel nativo. O sea, lo que hemos podido ver es que los salarios están más altos a nivel nativo, pero igual por ejemplo, en Flutter tenemos salarios bastante altos y bastante interesantes y se va a comenzar a destacar muchísimo. Va a depender mucho.
Y va a depender del tamaño de la empresa en la que estés posicionando, va a depender del tipo de proyectos que tengas y, y oye, va a variar muchísimo. Víctor nos pregunta qué nivel de inglés se necesita, B1, B2 o C1. La respuesta sería, pues, mientras más alto, mejor. Un C1 pues, nos va a dar mucha mayor libertad y nos va a permitir apuntar a mercados más interesantes y más grandes. Entonces, bueno, si me lo preguntas a mí, mientras más alto, mucho mejor. Wilber nos pregunta también si hay demanda en Spring Boot en el backend con Angular en el frontend. Si lo hay, Wilber. Justamente Spring es uno de los frameworks más demandados, igual que Angular. Así que sí, sería un sí. Em, con una empresa me consideraría que soy full stack. Bueno, Andrés, necesitaré que nos expliques nuevamente esa pregunta porque no me queda del todo claro. Vale. Y hay una última pregunta de Fernando que es, ¿tienen alguna preferencia en edades versus roles dentro de los proyectos? En realidad no tanto. Lo más común sí es ver quizás puestos de liderazgo más en personas un poco más adultas, pero principalmente por un tema de correlación entre edad y experiencia, pero no necesariamente se va a cumplir siempre. Es decir, una persona que tenga una edad, unos 20, a ver, no 20 específicamente, pero sí unos 25, 23, 22, no necesariamente tiene por qué estar en un cargo base, sino que también puede tener puestos de liderazgo y justamente va a tener mucho que ver con un tema de qué roles estás desempeñándote, qué tecnologías estás trabajando y pues bueno, también la edad te va a permitir justamente poder experimentar un poco más en el tema de desarrollo y poder experimentar con más lenguajes y más tecnologías. Así que por ahí Ujú. no hay una correlación tan estricta. Oye, Víctor, aquí hay unas preguntas que también me gustaría responder. Ujú. Por ejemplo, Carlos nos pregunta si las pruebas técnicas son muy alejadas de la realidad del corte Google. Pues depende. O sea, hay empresas que sí se van a esos extremos y si quieren a alguien extremadamente analítico que se haya estudiado todo tipo de pruebas. Lo que vas a encontrar es más que todo, entre más startup sea la compañía, más les va a importar que puedas resolver un problema real que otra cosa. Entonces, las que son más del corte startup te suelen mandar, o sea, startups que todavía no están en una serie C, serie D, te suelen mandar pruebas que son totalmente reales. Te mandan un error real de que les ha pasado y te preguntan cómo lo solucionarías. Y no siempre te piden la solución final, ¿eh? Te piden como que hasta dónde llegarías, o sea, cuál sería tu propuesta. Pero también hay empresas más del corte así que fancy, que te van a pedir cosas móvil, así que estate preparado un poco para todo y depende a lo que postules. Andrés nos pregunta si con B2 de inglés ya es aceptable. Sí, si tienes un nivel de inglés B2, Andrés, te recomendamos postular totalmente el programa porque te podemos ayudar por ese lado. Nos preguntaban algo también de PHP, que sí me gustaría comentarlo porque hay mucha gente que nos llega al programa, a la postulación, postulan al programa y tienen PHP. Pues PHP les recomendamos postular para poder conversar mucho más a detalle porque en general lo mejor pagado de PHP, lo más competitivo está en Laravel y en Symfony. Pero si por ahí tienen algún otro stack dentro de PHP, pues también se puede conversar, pero hay que ver el caso específico. Estos stacks de PHP con Vue, con Vue en el front, pues también es también ciertamente competitivo, así que hay que revisarlo caso a caso. Alfredo nos pregunta si el programa de Talently es solo tiempo completo o puedes ir trabajando mientras estás en el programa. De hecho, Alfredo, el programa de Talently está apuntado más que todo a gente que trabaja. Entonces, los horarios son netamente en las noches, también hay opciones los sábados, para que complementes. Es un programa de capacitación, es un programa complementario para que esté junto con tu trabajo y justo la idea es que tú consigas un trabajo nuevo dentro de, bueno, en un tiempo razonable, pero que claro, tengas un trabajo primero seguro, el contrato seguro antes de hacer el salto, ¿no? Si no tienes trabajo en este momento también se puede postular, pero está diseñado igual, la mayor parte de los horarios son en las noches, los sábados, como te digo, para que esté ajustado a eso, a ese, a ese tipo de horarios, a ese tipo de ritmo de vida. Las personas que sí me están preguntando en este momento, que todavía recién están empezando sus carreras, el programa de Talent en este momento, los contactos que tenemos, las conexiones, la experiencia que tenemos, de momento solo estamos aceptando personas de 2 años de experiencia para adelante, porque es donde más estamos especializados y donde realmente podemos ofrecer un valor diferencial. Así que de momento no estamos aceptando personas de 2 años de experiencia para a menos, a más obviamente sí, pero obviamente ahí hay que hacer todo un tema, pero atentos a las redes de Talently, que si es que hay algún evento especial o algo así donde podamos estar diferentes tipos de perfiles, de diferentes experiencias, pues lo vamos a estar anunciando por el Facebook de Talently, por nuestras redes sociales en general. Eh, Así que nada, Víctor, no sé si quieres seguir, porque ya nos queda poco tiempo, así que ya para poder ir cerrando la presentación y cualquier pregunta que tengan, por favor, aprovechen para hacerla ahora y podemos contestarla lo antes posible. Exacto. Vale, aquí también está la parte importante, como habíamos conversado en un principio, que importa más certificaciones o cursos libres. Nuevamente, a ver, yo como psicólogo en realidad siento que esta es la respuesta que es más común para mí, es un depende. Depende del tipo de empresa al que estamos apuntando. Las empresas grandes pues tienen más interés en certificaciones, va a depender mucho también
bueno, por ejemplo, en el mercado de startups están más interesadas en perfiles prácticos y, y también, bueno, tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a posicionarnos desde el punto de vista de una startup. En una startup lo que importa es generar una cierta cantidad de resultados y esos resultados pues no son negociables. Las metas no son negociables, sino que directamente pues tenemos que llegar a ellas sí o sí. Entonces, el cómo es algo que debe ir descubriendo la persona y el cómo es algo que no, que una certificación no te va a dar tan rápido como por ejemplo te lo podría dar un curso libre, ¿no? Em, Obviamente y sin desprestigiar ninguna plataforma ojo de aprendizaje, pues hay plataformas que te permiten aprender el mismo contenido que tiene una certificación en vez de hacerlo de una manera pues un poco más organizada en una serie de sesiones específicas donde tienes que pasar una asistencia y demás, y un tema de protocolo, pues te lo va a permitir hacer en unas horas. Entonces, al final, y como estamos hablando de mercado, pues mercado implica que hay un poco de todo, pues es eso. Las empresas por lo general siempre van a buscar, si están en un entorno en el cual necesitan una respuesta o una agilidad bastante, bastante alta, van a preferir siempre un tema de formación rápida y que esta formación te permita resolver un problema en concreto. Las empresas un poco más grandes, cuando tienen ya un tema de calidad de servicio, que tienen que asegurar sostenibilidad de servicios de forma continua, por ejemplo, estamos hablando del sector bancario o algo por el estilo, sí van a solicitar mucho más el tema de certificaciones o una certificación, pero principalmente porque es algo que requieren ellos para un tema de certificación de estándares a nivel internacional, ¿no? Entonces, nuevamente, va a depender mucho. El sector bancario, y nuevamente, sin querer decir nada malo de ningún sector en particular, pues el sector bancario es un sector que prefiere mucho más la estabilidad al tema de la agilidad y va a depender de cada tipo de perfil, va a depender de qué más de qué les llame más la atención a ustedes también, pero cualquiera de las dos es bastante válida. Bien sea, a ver, la formación universitaria puede dar ciertas ventajas, pero no es totalmente imprescindible para presentarte en puestos de desarrollo de software. Sí, obviamente es mucho mejor, está bastante mejor que podamos tener una formación universitaria, pero para trabajarlo directamente para cargos de junior, para poder ir comenzando, pues no es 100% indispensable. Si estamos apuntando, por ejemplo, a un mercado como el de Estados Unidos sí nos va a pedir de alguna u otra manera en algunas empresas una certificación de que por lo menos tenemos una carrera. Y si no, pues van a ir certificando que tenemos los conocimientos básicos a nivel de fundamentos de Computer Science como para poder ir avanzando. Entrevistas de lógica algorítmica, pues Amazon es muy famosa por ella, por sus entrevistas y definitivamente pues hay que saber y hay que tener experiencia, hay que poderlas ir resolviendo, hay que poder resolver ejercicios en función a lógica algorítmica que no necesariamente la vamos a ver si no es dentro de una carrera universitaria. Entonces, depende. La respuesta nuevamente depende mucho del mercado y de lo que nos llame la atención. Uy, vale, vamos a echar un poco para atrás un segundo y vamos a responder algunas de las preguntas. Ajá, por acá. ¿Qué tal estaría la programación en lenguaje C Sharp? Bastante bien, nuevamente, si Netcore, bueno, perdón, si .NET 5 tiene todo el éxito que se está esperando que tenga, pues C Sharp totalmente abierto y bastante disponible para seguir teniendo presencia en el mercado. Microsoft está moviendo un montón para hacer que sus herramientas se utilicen mucho más. Y bueno, todos lo sabemos, Microsoft sigue siendo pues una de las opciones que se encuentra más presentes en nuestros hogares y en nuestras casas. Y realmente pues no veo a Microsoft saliendo del mercado todavía dentro de un muy buen tiempo. Em, Aparte de Bolivia, ¿en qué otro país no hay impuestos para trabajadores remotos? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante y en realidad depende mucho. Sí, Pedro, dime. No, te iba a decir es que para esos temas siempre, por un tema legal, siempre recomendábamos primero consultar con sus contadores autorizados en cada país, abogados, porque igual, por más los que les contamos de Bolivia, igual, a ver, si bien no está regulado, se está trabajando en eso y probablemente en algún momento hay una regulación. De hecho, hay gente que inclusive discute que sí está regulado, pero no. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Siempre asesórense con alguien que haga impuestos. O con alguna empresa de OR, con algún abogado para temas de impuestos internacionales. Igual si entran en el programa de Talently, pues hay para cada caso específico. Yo preferiría dejarlo por ahí todavía ahora y si quieres más información, pues puedes postular el programa de Talently y ahí te vamos a atender con el mejor de los gustos porque hay que ver cada caso de manera específica. Hay una pregunta que me llama mucho la atención sobre, la pregunta dice así, dentro del mundo de los empleadores de programadores, ¿habrá alguna especie de lista negra de programadores que no se debe contratar? No la conozco, honestamente no la conozco todavía. Si la persona que hizo esta pregunta pues tiene un poquito más de contexto sobre ello, pues nos encantaría saberlo.
Si le están preguntando, por ejemplo, por COBOL, no, COBOL no tiene una lista negra ni nada por el estilo, simplemente, bueno, es COBOL y se utiliza más dentro de la parte bancaria. Joseph nos pregunta qué tecnologías aprender. Yo creo que deberían buscar en los portales de trabajo dependiendo de su país y sacar el promedio que usan las empresas. Es una buena estrategia, Joseph. Sí, en efecto, pues está bastante interesante. Es un ejercicio que también se hace muchísimo, que es poner, por ejemplo, en LinkedIn, yo para poder tener quizás un poquito más de perspectiva a nivel de mercado y saber qué tanto se está moviendo una tecnología, pues lo que hago es que selecciono un país y voy viendo cuántos puestos de trabajo hay y cuántas personas hay trabajando por esa tecnología. Entonces voy viendo un tema de proporciones, cómo se está moviendo y ahí puedo tener quizás un poco más de idea, ¿no? Un poco más allá del seniority, ¿cómo va con el tema de la edad? Anthony, en este momento pues no he visto un tema principalmente fuerte con la edad. Sí he visto y sí me ha parecido una tendencia bastante interesante que últimamente hay más publicaciones de personas con un seniority alto, personas mayores a 40 años, pues indicando que se sienten un poco discriminados a nivel laboral. Va a depender mucho de las empresas, va a depender mucho de los contextos en los cuales nos estemos postulando y bueno, va un poco por ahí. Ok. Eh, Sí, Víctor, como nos queda, ah, o sea, hay personas que me están preguntando también cómo funciona la matrícula de Talently, así que avanzamos un poquito con eso y ahora mismo ya respondemos las sí, preguntas y ahí vamos un poco cerrando porque ha sido bastante interesante toda la charla. Hay que avanzar uno más, Víctor, sí, aparte de ese, uno más. De hecho, aquí pueden, bueno, esto lo pueden revisar después con Talently, ahí están los instructores que tenemos en Talently, tenemos gente muy especializada en tanto temas de inglés, en temas laborales. Si quieres retroceder uno, Víctor, para que lo puedan ver. Ahí también vale, vamos a regresar. sí, ahí también estaba Aldo, que es el que les comentaba que trabaja en AWS, está Dorit, está Astrid. De hecho, aparte de ellos también hay otros instructores. La idea siempre es tener gente experta que les pueda asesorar muy bien. No solamente como Víctor y yo que sabemos de mercado, también gente especializada en cada cosa, ¿no? Gente especializada en parte técnica, en parte de inglés, son personas que vienen trabajando en el mercado de software ya por bastante tiempo, así que van a estar muy bien acompañados. Aparte de esto, ustedes también dentro de Talently se les asigna un mentor que les va a dar seguimiento semana a semana de cómo van progresando en este camino para que tengan un acompañamiento también, que no sea solamente solamente un coaching, sino también un acompañamiento real, bastante conocimiento de mercado y tener un camino mucho más claro, ¿no? Víctor, si podemos avanzar ahora sí una más. Bueno, valor diferencial Ujú. obviamente de Talently empresas que ya saben nuestra red. Somos parte en Talently de 500 Startups. Por ejemplo, nos pueden encontrar ahí ya en este bici californiano. En los resultados que tenemos ahora, los números que manejamos, actualmente, los alumnos que egresan del programa de Talent y son contratados suelen duplicar su salario. Ese es el número que tenemos actualmente con los egresados que ya tenemos. De hecho, venimos haciendo ya esto un buen tiempo. El tiempo promedio de contratación es de 3 meses, ¿vale? Eso es el promedio. Obviamente hay gente que lo hace mucho menos, hay gente que lo hace un poquito más. Pueden ver los webinars con nuestros egresados en la página de Facebook de Talent, se las voy a dejar en el chat. También vamos a dejar nuestros LinkedIn en caso quieran conectarnos por ahí, tanto Víctor como a mí. Se los vamos a dejar al final de este webinar, que hace unos momentos nada más ya estamos terminando. Y el salario anual promedio para los ingenieros senior que tenemos desde Latinoamérica, trabajando remoto desde Latinoamérica, es $45,000 al año. Ese es el promedio. Obviamente hay gente que un poco menos y hay gente que va bastante más también. Entonces hay como que para ambos lados, pero ese es el promedio, el número que tenemos en frío en este momento. ¿Podemos avanzar una, Víctor, por favor? Sí, claro. ¿Cómo funciona Talently a nivel de costo, ¿no? De hecho, tenemos un proceso de admisión primero que nada, porque tenemos que asegurarnos de que realmente podemos ayudarlos, de que son fit para el programa, pero una vez ya la persona pasa ese proceso de admisión y es admitida al programa, Talently se divide en dos partes. Primero hay un costo de matrícula, que es de $299, se puede partir hasta en tres cuotas, que de hecho termina saliendo $297, porque son tres cuotas mensuales de $99. 99 el primer mes, 99 el segundo, 99 el tercero, y como en promedio nos demoramos 3 meses en que la persona consiga un trabajo, esa lógica de 99 cada mes es porque al tercer mes normalmente ya estás en fases finales o ya estás contratado por una empresa nueva y entonces la tarifa de Talently realmente, cuando tú finalizas tu primer mes de trabajo con esta empresa nueva, lo que Talently cobra de tarifa es el 50% solamente de tu primer mes de salario nuevo. O sea, si tu nuevo salario después de Talently es de $3,000, pues $1,500 va para Talently. Si es de $5,000 mensuales, pues $2,500 va para Talently, pero solo el primer mes. Del segundo mes para adelante, todo es totalmente disponible tuya y ya Talently no se mete nunca más legalmente. Lo que sí hacemos es invitarte a los webinars, a que cuentes un poco tu caso, a que cuentes al público de toda Latinoamérica cómo fue que lo lograste, cómo fue tu paso por Talently, qué entrenamientos te gustaron más. De hecho, en Facebook ya tenemos muchísimos casos de éxito de personas de México, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, bueno, de Perú también, un poquito de todos lados. Así que así funciona a nivel de costos, matrícula y el tema del success fee al final. Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Sí, Víctor, la siguiente, por favor, esa.
A todos los que se han registrado en este webinar, aparte de la información que esto va a estar colgado en el Facebook de Talently para que lo puedan revisar con mucho más calma, les va a llegar una invitación para que postulen al programa de Talently a su mail. Y también tienen los links en el chat de Zoom. Ahí lo que les va a tocar hacer es aplicar el programa. Bueno, obviamente llenar el registro, luego entrar ya al proceso de admisión como tal, les va a tocar agendar una entrevista de admisión donde van a conocer a algún miembro del comité de admisiones, puede que les estoy con Víctor para el horario europeo, estoy conmigo, con Victoria que está en Argentina, o con Pablo, con alguna persona del comité de admisiones, y ahí vamos a conversar mucho sobre la realidad del mercado, cómo es el mercado en ese sentido y si realmente cuál es el fit que tienen con el programa, ¿no? Su experiencia, cómo está tu nivel de inglés, tu expectativa salarial, para ver realmente si te podemos ayudar o no. Si creemos que te podemos ayudar, pues ahí vamos a avanzar, y si creemos que no te podemos ayudar, vamos a ser súper transparentes y te vamos a decir, no te podemos admitir porque preferimos como que ser súper transparentes antes de avanzar sin tenerlo claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que siempre recomendamos, al menos durante este mes de marzo, ha sido postulen lo antes posible porque de verdad la cantidad de demanda por nuevos puestos de trabajo ha aumentado muchísimo. O sea, marzo del año pasado fue pandemia y al contrario, el mercado se estaba cayendo, muchas empresas decían no contratar. Este año la tendencia es para arriba y de hecho hemos visto ya febrero, marzo, que está creciendo la tendencia y lo más probable es que lo normal del mercado es que es cíclico, ¿no? Aumentan la demanda de trabajo, o sea, mucho trabajo y luego se estabiliza. Entonces, hay que aprovechar esa ola, hay que aprovechar que hay mucha oferta laboral en este momento. JavaScript, Python se está pidiendo mucho. Si hacen Node.js con React, pues perfecto. Si hacen C Sharp.net, sobre todo la última versión que ha salido de todo el ecosistema C Sharp, pues bastante recomendado que vengan. Si hacen PHP Laravel también, ese stack de PHP con Vue, si hacen Ionic también se está pidiendo muchísimo. Si hacen Swift ya ni hablar porque nativo de mobile está pagando también bastante bien. Si hacen Ruby o Go también les podemos ayudar de una manera bastante rápida porque para esos puestos falta gente, o sea, literal, hay muy poca gente que se dedica a eso, gente con experiencia en Go, en Ruby, entonces, sea cual sea su stack en este momento, les recomendamos postular, postulen a Talently, ahí conversamos y siempre vamos a tratarlos con la transparencia que siempre hemos tenido durante este tiempo. Y para cerrar un poco ya vamos a seguir respondiendo algunas preguntas, no sé si Víctor falta algo en la presentación, creo que igual ahora les vamos a dejar nuestros LinkedIn, bueno, ese es mi mail, pedro@talently.tech. Le vamos a dejar nuestros LinkedIn también en el chat. Yo voy a dejar el tuyo, Víctor, para que lo tengan también, para que nos agreguen Vale. y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, la hagan por ese medio, porque al final lo que buscamos hacer es posicionar a la gente de Latinoamérica en el mercado remoto internacional. Lo que podemos hacer, por ejemplo, hay gente junior que se conecta a estos webinars para tener consejos, saber por dónde ir, que si bien el programa no está abierto a gente con menos de 2 años de experiencia, igual nosotros lo queremos es ayudar, o sea, y al final, si esto te ayuda a ti a escoger un camino en desarrollo y conseguir un puesto buenísimo, pues excelente. Este es el contenido gratuito de Talently, el contenido premium, y es el contenido obviamente pago, es el contenido del programa en sí, que es obviamente mucho más avanzado, pero también tiene otro tipo de resultados, pero al final el objetivo que seguimos es el mismo, ¿no? Así que, Víctor, no sé si ya podemos avanzar. Sí, justamente, bueno, una de las cosas que estoy viendo aquí en las preguntas es, alguien nos pregunta qué puedo esperar de las pruebas de programación, cómo puedo preparar de manera más eficiente. Está muy buena esa pregunta, sobre todo porque hay un montón de contenido, no solamente en Internet, sino también dentro de Talently, dentro del programa. Tiene que ver justamente con la parte de lógica algorítmica, como les estábamos comentando. Va a haber pruebas específicas para diferentes tipos de lenguaje. Cada empresa va a ir decidiendo pues, cuáles y de qué manera las van a tomar. Entonces, pues en realidad va a ser bastante variado. Em, vale. También tenemos una pregunta acerca de cuál es el país dentro de Latinoamérica que tiene mejor salario mínimo para los juniors. Latinoamérica tiene algo bastante interesante y en realidad es que pues, está variando mucho a nivel de economía, ¿no? ¿Pudieses comentarle algo de Chile? ¿Pudieses comentarle de México, de Colombia? Son países que tienen pues buenas oportunidades, sobre todo porque están mucho más en contacto con un mercado a nivel internacional. Entonces, están bastante bien. Perú también se encuentra bastante bien posicionado, pero igualmente pues sí hay algunos que destacan un poco más que otros. Igualmente, a ver, quizás un tema de país tenga más que ver con la empresa a la que están aplicando que con el país en sí. Pero bueno, hay que irlo revisando, hay que ir viendo también referencias a nivel de mercado, cómo se mueven todas las empresas. No siempre las empresas que mejor pagan son las que tienen mejor trato con las personas. Y nuevamente, si es un tema de subjetividad, pues también tenemos que disfrutar de lo que hacemos y poder revisar antes de ingresar a cualquier tipo de empresa, pues un poco sus referencias y sabemos que es importante. De mi parte, pues bueno, yo sí he renunciado, sí he salido de oportunidades simplemente porque la empresa no me gustaba y es por eso, porque no, si no hay un buen trato para las personas, pues no considero que sea un buen lugar. Eso quizás como aprendizaje más general. Em,
Vale. Víctor nos pregunta si los trabajos solo pueden ser remotos o si hay alguna oportunidad de salir del país de origen. Si hay oportunidades, las oportunidades de relocalización existen. Incluso estamos manejando un par en este momento directamente para Suecia. Son perfiles hiper específicos a nivel de ciberseguridad y de cloud, pero sí existen. Son procesos un poco más largos, pero sí existen. Y Sí, sí sí. es factible. Ujú, Ajá, ujú. lo que hace que se tarde más es un tema de certificación y de visado, pero bueno, ya ahí Pedro les puede comentar también un par de cosas. Sí, sí, justo les iba a comentar, para el tema de recolocación, en este momento sí es posible, pero igual por la pandemia, siempre lo que recomendamos en Talent es usar el remoto como una herramienta de, hasta al menos hasta que la pandemia pues tenga algunos cambios en el mercado, porque sí, a veces, no, a veces puede pasar con el tema de recolocación de que se trabaja en los permisos de trabajo y todo, y al final los vuelos se cancelan o por ahí pasa algo. Entonces, el remoto es una buena herramienta para tenerla en cuenta. No se cierren a la idea de la recolocación. Hay gente que se recoloca en esos tiempos, pero tenerlo con cuidado, tenerlo con bastante cuidado y tenerlo como opción siempre, no tener las opciones, o remoteo o me voy, o me voy y emigro, pero nosotros en Tani Elementos le estamos dando prioridad por ahora al remoto, pero como les digo, opción 2 sí está todavía el tema de la recolocación. Ujú. A ver, vale. Ed nos pregunta si cuento con trabajo y deseo conservarlo, ¿puedo participar en la postulación? Sí, se puede mirar, Ed. Igualmente te recomiendo que puedas apostar o que puedas postular a Talently y vamos revisando el caso pues directamente en la entrevista de admisiones, pero claro que sí. Ah, ok, vale. Esta pregunta me gusta mucho. Me gusta mucho de parte de José. José nos está preguntando si sabemos identificar el salario justo que pueda recibir un candidato para trabajar en remoto para una empresa de Estados Unidos según su perfil. Nos comenta que he visto casos en El Salvador que contratan gente y quieren pagar lo menos posible aprovechándose. Sí, José, estamos trabajando justamente en una herramienta que nos va a permitir poderles dar a ustedes unas respuestas interesantes acerca pues, de los salarios que deberían estar o que nosotros esperaríamos en función de la data que tenemos que deberían estar ganando, pero igualmente no vamos a adelantar mucho de este tema. Sí vamos a poderte dar asesoría en cuanto a esto, a esta parte. Obviamente, nuevamente, asiste a la entrevista, conversemos un poco, veamos tu caso en particular y créeme que, bueno, ya ahí te podremos dar quizás una aproximación un poquito más cercana acerca de cuánto consideraríamos que puede ser interesante que estés ganando en función a lo que tienes a nivel de stack. Em, vale. Ok. Sí, creo que hay que Mm, seleccionar algunas últimas y ya vamos, que no, me acabo de dar cuenta que nos hemos sí, pasado un poquito con el tiempo, pero bueno, muchas gracias igual a todos los que nos están preguntando, que de verdad nos ayuda muchísimo para mantener esto súper interactivo. De hecho, no, las ganas siempre de ayudar están ahí. Ahora, para los que se han quedado hasta este momento, de hecho hay una sorpresa que iba a hacer hace unos 10 minutos, pero me había olvidado. Estamos lanzando una nueva versión del programa, que es un beta de la plataforma. Así que, de hecho, hay un descuento especial para las personas que están quedando hasta ahora. Así que, si postulan y su entrevista la agendan para esta semana, simplemente, obviamente eso para los que lo han grabado, pues ya no es válido, pero para los que lo están viendo en vivo, hoy es miércoles, bueno, para Víctor ya jueves, los que vengan a la entrevista esta semana, por favor mencionen los que han venido del webinar para poder darles estos beneficios. De hecho, hay unos beneficios con el inglés bastante interesantes que les pueden ser muy, muy útiles de verdad. Hay un descuento interesante también ahí. Así que si se han quedado hasta este momento y llegan a la entrevista el jueves o viernes, pregunten por esto, digan a cualquiera del comité de admisiones que les toque, digan, mira, estoy en el webinar, dijeron que hay una nueva versión beta de la plataforma con unos beneficios, lo mencionan y nosotros contentos les vamos a dar una invitación personalizada, que todavía nos quedan algunas invitaciones personalizadas para esta beta y bueno, va a ser de provecho totalmente. Seleccionamos, ¿te parece, Víctor, unas 5 preguntas más o menos y ahí ya lo vamos cerrando, porque ya nos vamos a quedar vale. fuera del Zoom Premium que también, del evento. Vale. Voy a responder esta última que me llama mucho la atención y es de Alejandro, que es, ¿cuál es el salario más bajo que uno puede encontrar y a qué se debe? El salario más bajo principalmente es algo que esté por debajo de los $500 y los factores que tienen mucho más que ver, y en este caso, bueno, me duele un poquito porque me toca la fibra de decirlo, pues tiene que ver con el país de origen, en este caso estar muy relacionado con Argentina y con Venezuela a nivel de posicionamiento geográfico, obviamente tiene que ver con un tema de economía, tiene que ver con un tema de que de alguna u otra manera pues se ha vuelto quizás un poco más difícil conseguir acceso a diferentes recursos y quizás las personas dentro de estos países van a buscar trabajos quizás con menores remuneraciones o simplemente el mercado dentro de ese país no la va a ofrecer. Se los digo porque bueno, yo directamente de Venezuela pues tengo una experiencia un poco más larga y, y bueno, eso. La otra cosa a la que también se puede ver un salario bajo tiene que ver
con un inglés a nivel básico, que sí, se pueda leer un poco, pero que te cuesta incluso poderlo leer. Y finalmente un seniority, pues junior. Los juniors siempre van a tender a participar en esta clase de procesos porque lo que les interesa más que nada es adquirir experiencia. Y bueno, en algún punto, pues sí, hay algunas personas que están en un nivel junior que por adquirir esa experiencia, pues van a bajar mucho su remuneración. Entonces, bueno, por ahí. Ya con eso, Pedro, no sé si tú quieres seleccionar alguna otra pregunta para poderla cerrar. Sí, justo estaban poniendo por texto, pero bueno, ya que, no sé, sí, me preguntan por la duración, de hecho, Natalia y algunas otras personas preguntan por la duración de la formación, de hecho, el programa de Talent te acompaña hasta que tú consigas un trabajo remoto, o sea, si es que son 4 semanas y lo hiciste súper rápido, pues durará las 4 semanas, si es que te demoras un poco más, por ejemplo, para puestos de CTO, que son obviamente puestos muy bien pagados, puestos muy senior y que obviamente son bien remunerados y todo, pero suele demorar un poco más, o sea, un CTO no se coloca en 2 meses, en un mes, entonces demora un poco más, pero el acompañamiento dura hasta el momento que tenga que durar. Por ejemplo, si estás buscando algo muy específico también y va a demorar, no pasa nada. Nosotros te acompañamos hasta el momento que tú consigas un trabajo. De hecho, una vez egresado el programa, sigue siendo parte de la comunidad Talent, eso ya viene incluido en el programa y eso es acceso ilimitado a la comunidad, tienes acceso a la red de alumnos de Talently. Entonces, esa parte totalmente cubierta. De hecho, hay una pregunta interesante que nos hace Fernando, que habla sobre el tema contractual. De hecho, cuando entras al programa de Talently te podemos ofrecer bastante, bueno, asesoría con ese tema porque tienes como dos grandes opciones en el mercado remoto. O sea, uno es el contractor, que es un contratista independiente. Ahí obviamente el nivel de ingresos es mejor porque el salario lo tienes de manera casi líquida básicamente. Pagas solo los impuestos de tu país. Ahora, el tema con ser contratista independiente es que tu seguro de vida, tu seguro de salud o plan de pensiones lo tienes que pagar tú. Así que lo que recomendamos hacer siempre es considerar este tipo de aportes dentro de tu expectativa salarial. Si tu expectativa salarial iba a ser $3.000, pues pide 3.500 porque quizás esos 500 es lo que tengas que aportar a tu fondo de pensiones o a lo que tengas planeado dentro de tu línea de carrera. La otra opción es que te contraten ya a través de un contrato de trabajo, digamos, un tradicional, el de toda la vida. Ahora, ahí el salario obviamente es menos porque hay descuentos de ley, y para eso depende mucho de qué país seas y qué país se contrate. O sea, si es un país, por ejemplo, México con Estados Unidos, podrías aplicar una visa TN que es no migrante y eso te va a ofrecer un trabajo normal. Si el país, si la empresa tiene una filial, pues puede hacerlo también. Hay empresas de EOR que también recomendamos bastante, que son empresas que te contratan a través de su razón social en tu país, pero mantienen el sueldo americano, mantienen la moneda. Entonces, hay muchos caminos, en verdad, muchas soluciones. De hecho, las personas, bueno, como Víctor y yo, que ya nos dedicamos al mercado remoto hace bastante tiempo, pues para nosotros es muy normal, pero entendemos que hay gente que se ha dedicado mucho al trabajo on-site, en oficina, y no conoce mucho las herramientas que hay. Hay muchísimas herramientas en el mercado disponibles para trabajar remoto y tener esa estabilidad, esos aportes cubiertos, pero al final sí, si eres aventurero, pues obviamente anda por el modelo de contratista, se gana muy bien, pero también está ese tema, ¿no? De que depende mucho de ti, o sea, eres muy independiente, entonces hay muchos caminos, inclusive hay visas remotas. Si hay gente que se interesa en eso, pues países como República Checa, Estonia, si ganas más de cierta cantidad de dinero, pues te ofrecen visas remotas. En el Caribe también hay países que ofrecen eso. Hay un montón de opciones en el mercado y que obviamente si postulas el programa de tal y ingresas, ya te podemos dar mucho más asesoría y consejo con esos temas también si estás interesado en eso. Eh, a ver, por ahí me quedaba alguna pregunta más. Se me ha perdido. Si no, bueno, igual, si se requiere estudios para entrar a Talently o no, no, lo que más cuenta en Talently es la experiencia. Si tienes la experiencia, excelente, eso es lo que más vale para nosotros. Y nada, creo que hasta ahí pues está excelente. De mi lado ya nos han quedado preguntas en el tintero, pero bueno, eso ya va a tocar para otra oportunidad. Tienen esta grabación disponible en el Facebook de Talently, tienen ya la invitación en sus correos, tienen los links en el chat para poder postular el programa de Talently, los que estén interesados en seguir y avanzar en su carrera. No desaprovechen ningún momento, es mejor hacerlo ahora que la ola está arriba y hay mucha oferta en el mercado antes que hacerlo después. No sabemos lo que va a pasar después, quizás lo más probable es que el mercado se estabilice, así que hay que aprovechar esto, hay mucha demanda en el mercado. Y nada, recuerden, si se han quedado hasta este punto, pues en la entrevista de admisión coméntenos que han estado en el webinar para acceder a estos beneficios adicionales de la nueva plataforma beta de Talently. No sé si Víctor falta algo agregar o lo vamos dejando ahí por hoy día. Simplemente comentarles rápidamente las conclusiones de lo que pudimos revisar. Más de 10.000 registros entre 2020 y 2021. A nivel de conclusiones, pues bueno, en el mercado en 2021 hay justamente, como decía Pedro, más oportunidades sí, de trabajo que en el 2020, al menos en esta misma franja ahora pues sí, mensual o trimestral. El inglés se mantiene como un factor de increíble peso para conseguir salarios altos y las tecnologías backend, mobile y cloud están adquiriendo mucha más presencia.
Si bien en un principio, pues cuando comenzó la pandemia estábamos viendo un tema de front, principalmente porque lo importante era ir montando e-commerce e ir montando pues las alternativas web para negocios que nunca habían entrado en la parte tecnológica, pues ahora sí estamos viendo que ya una vez que tienen una página o algo por el estilo, pues están comenzando a migrar y las empresas les interesa mucho llegar a los usuarios finales de formas mucho más rápidas. Entonces, bueno, ya vamos a ver que comienza la arquitectura cloud y la arquitectura pues ya de parte mobile a presentarse mucho más. Y como les decía, pues en un tema de colocación o de espacios de geografía, empresas de Estados Unidos o que se encuentran ubicadas en Estados Unidos o en Chile, aumentan las posibilidades de los salarios altos, pero esto es algo que no es excluyente. En Latinoamérica sigue presentando empresas que tienen salarios altos, salarios con el nivel cercano al de Estados Unidos. Hay que saberlas buscar, ojo, hay que saberlas buscar bastante bien, pero sí, Latinoamérica sigue siendo un buen lugar y un buen espacio para poder aplicar y poder postular. Simplemente tenemos que hacer una búsqueda, estar abiertos a las oportunidades también, no solamente decir, bueno, quiero trabajar única y exclusivamente para Estados Unidos solamente porque sí, porque a nivel cultural pues también hay diferencias bastante marcadas y bueno, apostar por Latinoamérica nos va a dar beneficios a largo plazo que también tenemos que considerar. Entonces, bueno, de mi parte, encantado de conversar con todos ustedes, espero poderlos ver a los que deseen estar en el proceso de transmisiones y pues con todo gusto podemos seguir conversando. LinkedIn, pues proceso, postulación y bueno, los esperamos por allá. Listo. Oye, muchísimas gracias, Víctor, por tomar el tiempo. Y nada, todos los que se han quedado conectados hasta ahora, que tenemos un montón de gente conectada todavía y eso nos hemos pasado un poco de la hora. Pero muchísimas gracias a la gente que también nos está escribiendo por el chat de que es muy provechosa la charla. Nosotros súper encantados de compartir el contenido. Tienen nuestras redes sociales, nuestro LinkedIn. Gracias a ti también, Edgar. Tienen nuestros LinkedIn, tienen los links de postulación. Revisen su correo que por ahí también les ha llegado una invitación. Y recuerden, tienen toda esta información van a tenerlo colgado apenas esté finalizado esto en el Facebook de Talently. Ahí también están todos los webinars de los casos de éxito que tenemos. El anterior que les mencionaba, Víctor, del estudio de mercado que hicimos también con el 2020 para que vean cómo han cambiado las cosas. En general eso, es un buen momento para hacer un cambio laboral, salir del mercado remoto competitivo internacional, sea dentro de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, donde quieran que sean, se puede hacer y hay que hacerlo en este momento. Y nada, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y gracias, Víctor, también, que estén muy bien todos. Hasta luego.